Todos tenemos una historia que contar. En Onda Cero damos pasos atrás. Aitor Gómez. Os he de confesar, y se lo voy a confesar también al protagonista que me está esperando, que hoy estoy un poco nervioso. Y no me había pasado nunca en ningún episodio de Pasos Atrás, pero es que este es, creo que especial, porque le tengo un gran cariño. Él ha sido futbolista, seguramente los más jóvenes igual ni se acuerdan de que lo fue, y le conocen por otras facetas. Ha vivido muchas cosas que a lo largo de los años ha ido contando porque, y esto lo tenemos que hablar, tiene, creo, una memoria prodigiosa, pero hay muchísimas cosas de él que yo no sé y que me gustaría conocer. De su vida personal, por ejemplo, porque ya es abuelo, porque conoció a su mujer bastante antes incluso de que yo naciera, porque le han pasado muchas cosas buenas y menos buenas, y también de su vida profesional, porque ha sido muy pública por todo lo que ha hecho. Ha sido futbolista, ha sido entrenador, ha sido director general en un club enorme, gigante. Y no penséis que lo que decía del cariño que le tengo va ligado a los colores, porque yo a Jorge Valdano lo conocí gracias a la radio. Y siendo él quien es, y siendo yo quien era, desde el primer momento me trató con un cariño y una cercanía que nunca ni olvidaré y que le agradeceré siempre. Sí, me está esperando Jorge Valdano, me ha citado en su despacho en el centro de Madrid, y sí, esta charla va a ocupar 2 episodios porque sé, si no la estropeo demasiado, que va a merecer mucho la pena. Y no son 5 porque en algún momento tendré que dejarle volver a su vida. Vamos a buscar sus pasos atrás, parte 1. Pasos atrás. Aitor Gómez. Pues aquí estamos. Te doy las gracias lo primero, Jorge, por el rato. Y te voy a confesar una cosa. Cuando te escribí para esto, en un trocito de mí estaba la esperanza de que me dijeras que no. Menuda esperanza. Ya, lo sé. Entonces, ¿para qué le escribes? Pues, tenía la esperanza de que me dijeras que no, porque luego me puse a pensar. Hice una lista siempre hago una lista de protagonistas que se me ocurren con los que me gustaría sentar a tener estas charlas, porque hay muchas cosas de gente que me apetece conocer y que desconozco, como es tu caso. Y dije, coño, pero es que sentarte de los que tú consideras uno de los mejores conversadores que hay, hostia, es jodido. Entonces, si te dice que no, digo, bueno, tú lo has intentado y siempre podrás decir, no, es que él me dijo que no. Estoy todavía a tiempo de pegar la vuelta, y decirte bueno, que no. Ya te agradecería que no, ya que estás aquí, ya que estamos aquí. Pero me pasa contigo, no sé si te lo habrán dicho muchas veces, pero yo sé lo que opinas de prácticamente todo, del mundo del fútbol, de la actualidad, porque te sigo, porque me gusta, porque te leo, pero luego hay muchas cosas tuyas que no conozco y que se me han quedado siempre ahí dudas que no conozco por falta de memoria, y quizá la gente las sabe. Bueno, tenemos un amigo común que pudiera ser tu biógrafo tranquilamente, Carlos Bustillo, pero hay muchísimas cosas que se me pierden y que no sé. Eso es muy bueno para una entrevista, ¿no? Cuestiones que desvelar. Lo bueno es que me las cuentes, no que me quede con la intriga. Sí, no es que me guste mucho hablar de mí mismo, pero tampoco hay nada oscuro en mi vida, nada que ocultar en mi vida. Por lo tanto, podemos hablar de todo. Siempre me ha... bueno, lo primero, yo te considero un grandísimo conversador. Yo he disfrutado las charlas contigo en la radio muchísimo. De hecho, hay veces que igual las preguntas que te hacía o el tema a reflexionar igual no venía muy a cuento, pero como yo me apetecía, digo, pues me apetece, y como nadie me va a decir que no, pues voy a preguntar a Jorge a ver cómo va esto. Pero claro, tú cuando quieres tener una conversación, por ejemplo, ¿tú a quién acudes? Porque a ti acude mucha gente a conversar, pero ¿tú a quién vas? No tengo consultores, no tengo consejeros, no tengo psicólogo de cabecera. Tengo amigos, y con los amigos se hace fácil hablar, sobre todo si no hay un micrófono por medio, ¿no? Correcto. No es que opine cosas distintas si hay un micrófono o no hay un micrófono, pero sí que muchas veces uno es más abierto. Se puede permitir ironías que cada día se entienden más, peor en los medios de comunicación. O sea, tú dices una ironía, te la toman en serio, y aquello que volcaste como una broma,
termina convirtiéndose en un conflicto, ¿no? O sea que hay que estar con la guardia alta permanentemente. Bueno, la guardia alta con los amigos no funciona, ¿eh? Sí, me ha maravillado de ti siempre dos cosas. Una, tu capacidad de memoria, que me parece impresionante. Impresionante, para cada cosa, para cada época, siempre tienes un recuerdo, una anécdota. Yo me habría olvidado del 90%. Y luego hay algo que me parece muy complicado, al hilo de lo que comentabas, que tú tienes que convivir con que cada frase tuya, cada palabra, es casi digna de un titular. Y todo lo que diga Jorge Valdano puede ser cabeza de titular mañana. En cualquier anécdota que me cuentes aquí, cualquier historia, mañana puede estar en cualquier sitio recibiendo clics y que la gente lo vea. Y eso tiene que ser una presión de decir, joder, es que no puedo equivocarme. No, no me siento presionado, ¿no? en ese punto, no. No ahora. Cuando estaba dentro de una estructura, cuando estaba dentro del Real Madrid, por ejemplo, sí que tenía que cuidar lo que decía. Muchas veces lo que decía no tenía que ver conmigo, tenía que ver con el Real Madrid. Yo defendía al club y las opiniones que el club como institución tenía en ese momento, que no necesariamente tenían que coincidir con las mías, ¿no? Qué difícil es defender algo en lo que uno... Sí, sí, totalmente, sí. Eso te conduce en general a la enfermedad directamente, ¿no? Pero ahora que no tengo vínculo con un club, opino libremente y no soy de tomar precauciones, ¿no? No me reconozco en el memorioso. No, yo me quejo mucho de que tengo poca memoria. No me digas. Pero, bueno, tú no sabes cómo estamos los demás. Madre mía. De todas formas, hay episodios muy puntuales de los que yo estoy muy seguro y luego descubro que son falsos, o sea, pero episodios muy importantes de mi vida deportiva, por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo. Venga. Yo debuto con la selección argentina frente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Hacía 25 años que Argentina no ganaba. Perdíamos 1-2, salgo yo faltando 20 minutos, meto 2 goles y ganamos 3-2. ¿Esa es tu historia o es la real? No, esa es mi Vale, historia. vale, esa es la historia. Sí. El primer gol fue un cabezazo cruzado, la pelota bota, pega en el travesaño y entra. Y el segundo gol, después de 2 o 3 paredes seguidas con Bocini, que era un ídolo de mi infancia, le pego muy fuerte a la pelota y es gol. Bueno, pues hace poco se cumplió no sé qué aniversario de ese día y leo la noticia de que íbamos empatando y que yo salí, metí el 2-1, el 3-1 y que luego metió Uruguay el 3-2. Digo, pues todo al revés, o sea, yo entré con el partido ganado y que el primer gol había sido el de la pared y el segundo gol del cabezazo. Y entonces yo tengo una colección aquí de revistas de El Gráfico, que es una biblia futbolística argentina que ya no se publica, pero que fue lo que me educó futbolísticamente a mí, ¿no? Y voy a buscar las crónicas de ese día y el que tenía razón era el periodista, yo no. Pero claro, yo creo que fui acomodando la historia de la manera que más me convenía. ¿Te vino bien? Claro, digo, es mejor ir perdiendo y meter 2 goles que ir empatando y meter 2 goles, ¿no? Y lo que no sé cómo se me dieron vuelta los goles, que el primero fue el segundo y el segundo fue el primero, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado sobre la marcha? Quiero decir, yo qué sé, cuando José Ramón te preguntaba alguna cosa en la radio así de improviso y tú rescatabas una anécdota, de estar contándola y de repente decirte, ostras, yo creo que esto no era así, pero bueno, voy para adelante. No lo sé, pero es posible, después de esto que me ha ocurrido en un episodio muy marcado de mi vida, porque del día del debut es muy difícil olvidarse, sí. ¿No? Yo conté alguna vez que cuando termina el partido, Menotti me está esperando en el túnel de vestuario y me dice, ¿qué hizo, nene? Esto es el centenario, ¿cómo le falta el respeto así a Uruguay? 2 goles el día de su debut en 20 minutos y tal. Y yo abrazándole, muchas gracias y tal. Y me estoy bajando por el túnel y viene corriendo un fotógrafo precisamente de la revista El Gráfico y me dice, Valdano,
no tengo la foto, ¿por qué no subes y saludas otra vez a Menotti, ¿no? Entonces subo la escalera y le digo a Menotti, dice el señor del gráfico que si no nos podemos dar la mano otra vez. Y el flaco me mira y me dice, nene, la mano se da una sola vez y en serio, no en broma para los periodistas. Me tiré de cabeza otra vez en el túnel. Hubiera preferido no meter a los 2 goles, ¿no? Hasta luego. Sí. Bueno, luego, mira, lo importante que era el gráfico. Bueno, por cierto, te agradezco el rato porque tú eres un tipo muy, muy ocupado. Me has sentado aquí en un despacho que tienes en el centro de Madrid. Aquí habrán pasado cosas importantes, supongo. Habrás recibido llamadas muy importantes, buenas y malas. Seguramente. Habrán pasado muchas cosas aquí. Pero esto, bueno, está lleno de revistas y de... Todo fútbol, ¿eh? O sea, todo lo que ves es de fútbol y hay otra biblioteca en el otro cuarto. Y esta misma semana tiré un contenedor lleno de libros de fútbol. Pero siguen sobreviviendo quizás 1000 libros, vamos, no sé cuántos habrá, ¿no? Bueno, algunos muy interesantes, otros menos interesantes. Pero están aquí. Pero están aquí, sí. Muchos de ellos, los más importantes para mí, o porque la figura sobre la que se escribe tiene que ver con mi vida, o porque el libro tiene espesor, pues aquí están. Bueno, el gráfico mismo, ¿no? O sea, es una colección que ahora mismo no tiene mucha importancia para mí, porque habla del fútbol argentino de los años 60 al año 2000 aproximadamente, ¿no? Pero tiene que ver con mi infancia, porque yo me eduqué futbolísticamente con esta revista y con la radio, ¿no? Yo vivía en un pueblo pequeño, no vi mi primer partido profesional hasta los 16 años, ¿sí? Y el fútbol grande me entraba a través del gráfico y a través de la radio. La televisión entró en mi casa cuando yo tenía 15 años, ¿no? Te quedaba poquito para venirte a Europa. Pero bueno, ahora vamos a eso. Claro, tú te educaste con la radio, seguramente de aquello. Luego has trabajado mucho aquí en medios españoles, y trabajando en la tele, has trabajado mucho en la radio, que escribes, yo creo personalmente donde... Es que a mí me gustaba mucho escucharte. Entonces, y tú y yo además nos conocimos en la radio. Lo que no sé si la radio te ha dado, por ejemplo, buenos momentos y malos momentos. Has tenido momentos donde tú hablabas y has opinado y opinas de los demás, pero ha habido momentos donde tú eras el protagonista y la radio también te juzgaba a ti, o como director deportivo, o como entrenador, o incluso, no sé si en la época de jugador. ¿Has tenido momentos malos en la radio, escuchando la radio, hablando de ti? No tengo ningún recuerdo así en ¿No? donde me haya sentido agredido. Bueno, me ocurrió más en mi época de jugador. Ahí he tenido enfrentamientos muy fuertes, por ejemplo, con José María García, que era un personaje relevante en la radio, que movía masas, ¿no? Y con el que he estado enfrentado durante muchísimo tiempo. Pero esos enfrentamientos que eran casi un deporte de pim pam pum, los he tenido como un gaje del oficio. O sea, me daba la sensación de que el enemigo que me había elegido era el enemigo que me merecía, ¿no? Entonces no me parecía que tenía que angustiarme por eso. Lo que sí me angustiaba es por el impacto que tenía en la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, vino a vivir mi madre aquí, alguna vez escuché un programa donde me denigraban y eso sí que no lo he podido perdonar, ¿sí? Te iba a decir, entiéndaseme la broma, que te buscaste un enemigo de altura con García, lo digo en el buen sentido, o sea, que no se coja mal. ¿Se arregló eso, por ejemplo? No, sabes que José Ramón sí que ha arreglado, me ha invitado alguna vez a alguna comida que ellos comparten y tal, pero no me quito de la memoria el disgusto de mi madre. Hay una cosa que hago, Jorge, tú como conversador y bueno, ahora eres entrevistador también. Tú sabes que una entrevista o una buena conversación yo siempre he pensado que pueden hacer de cualquier lugar, de cualquier pregunta, con cualquier tema. Entonces a los alumnos a los que doy clase les pedí en su momento que me escribieran una pregunta, algo con lo que pudiera empezar una conversación. Entonces ellos me las escribieron, me las dejaron aquí guardadas en un papel y yo te pido que cojas una y que sea de alguna manera la primera pregunta de esta charla. Esto es como una rifa. Sí, no sé lo que te puede tocar. O sea, puede estar bien o puede estar mal. ¿Qué opina? A ver, ¿qué opinas de
negocios Por aquí hay una palabra que Uy, está Dios mío. tachada. de la proliferación de negocios de comida asiática. Bueno, estas cosas no siempre salen como uno espera. Soy partidario. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. A veces te sale bien. Es que no me da más de sí tampoco. En fin, creo que suspendo. Dejémoslo estar. Mira, una de las cosas que yo no sé de ti, yo recuerdo que una vez hablamos de cuando viniste a Europa, yo creo que había un Alavés Real Madrid, un Real Madrid Alavés, y ahí estuvimos hablando de cómo llegaste con 19 años, llegas a Vitoria. Lo que yo nunca supe es, ostras, al final estamos hablando de los años 80, principios de los 80 sería, ¿no? No, 75. 75. Estamos hablando de un chaval de Argentina de 19 años que de repente da el salto a Europa en aquel momento, a una ciudad recóndita que tú me reconociste en aquel rato que no tenías ni puñetera idea de dónde estaba. Bueno, digamos, demoré una hora en encontrarla en el mapa, ¿no? Normal, porque no había Google. No... Empecé mal, empecé por abajo. Fuiste subiendo, a ver, es Sevilla, no por aquí. Claro, eso es, por aquí no. A ver, tengo suerte y hace calorcito. Así cuando llegué a Vitoria buscaba a Lola Flores y no la Claro, y no encontraba. lo encontraste, claro, no. claro. Claro, lo que yo siempre me he preguntado es, ¿qué dejó ese muchacho de 19 años atrás? Era fácil pensar en lo que venía, un futuro, el fútbol, etcétera, me llaman, pero ¿qué dejas atrás? Porque ahí supongo que se quedaría recuerdos, familia, amigos, Sí, novia. novia. La seguridad de moverme dentro de un ambiente que manejaba, pero me había propuesto aceptar la primera oportunidad que me llegara desde Europa. Qué Porque suerte, si bien qué suerte tenía, tuvo a la vez por ser el presidente. si bien tenía vínculos muy fuertes dentro del fútbol argentino y de la ciudad en la que vivía, Rosario, el país era un caos y el fútbol otro caos. Y a mí eso me incomodaba mucho. Yo siempre fui muy riguroso profesionalmente, ¿no? Pero me tocaba vivir situaciones absurdas. Por ahí salíamos de Rosario hacia Buenos Aires a jugar un partido y a mitad de camino oíamos por la radio que se suspendía el partido. Frenar, pegar la vuelta, modificar todo el trabajo de la semana. Era un momento duro del país, con un terrorismo que empezaba a asomar. Todavía no había llegado el golpe militar, para eso faltaba un año, pero ya había un terrorismo incluso de Estado que generaba un ambiente muy, muy tenso, ¿no? Pero eso se reflejaba en la profesión, se reflejaba en el fútbol, y entonces me propuse escaparme cuando antes, ¿no? de ese clima. Y bueno, y apareció la oportunidad del Alavés. Fue José María Zárraga, capitán del Real Madrid en las primeras 5 Copas de Europa del club. Era gerente del Alavés en ese momento. El hombro fuerte del equipo en el que yo jugaba era Jorge Grifa, jugador del Atlético de Madrid durante más de 10 años y amigo de Zárraga. Así que Grifa lo convenció a Zárraga de que yo era el hombre y me convenció a mí de que ese era el momento. Entre otras cosas porque Newell necesitaba dinero y había que vender. Urgentemente, y había que vender, ¿no? No sé si fue una buena idea profesional, porque aterrizar en segunda división, después de haber sido campeón con mi equipo, de haber sido campeón con la selección juvenil argentina en Toulon, de haber debutado en la selección mayor, quizás significaba un retroceso. Además, la segunda división era dura, fueron tiempos en donde me rompieron el peroné 2 veces, en fin, no me resultó cómodo. También porque en Vitoria, tú lo sabes bien, llueve mucho. Sí, y se jugaba, no somos Londres, pero... Se jugaba en terreno muy, muy embarrado, y cuando no llovía lo embarraban lo mismo, porque entendían que esa era una manera de sacar ventaja con respecto a los rivales. A lo mejor era cierto, pero no con respecto a mí. Tú no me daban ninguna ventaja, ¿no? Porque en aquella época, además, en Argentina la amenaza de lluvia era motivo suficiente para suspender un partido, ¿no? Pero me hizo muy bien en lo personal. Esos 4 años en Vitoria me hicieron un buen lector, me ayudó a conocerme a mí mismo, a sobrevivir en un ambiente que no me era hostil, porque me recibieron de cine, me trataron de cine, pero con la soledad hay que vérsela, ¿no? Y yo
tenía con muchas aquella tardes, con aquella con soledad. aquella soledad. Yo No es tenía palabra, ¿eh? tardes muy, muy largas metidos en la habitación con la compañía de un libro generalmente. Y eso, bueno, de alguna manera contribuyó a formarme como persona, ¿no? ¿Puede ser? ¿Allí conociste a tu mujer? Sí, Ahora ahí que conocí a hoy mi todo mujer. es tu mujer. Así es, así es. Sí. Que no tuvo reparos en que fueras un futbolista a ver este. No, y eso que formaba parte de una familia muy intelectual de la ciudad, supongo que habrá habido una desconfianza inicial, pero bueno, cuando vieron que era capaz de saber quién era Borges, a lo mejor ya me perdonaron la ahora vida, sí, ¿no? ahora sí. Oye, creo que puede ser que. No he buscado muchas cosas, pero hay alguna gente que me ha contado cosas y yo te las traslado por si es verdad. ¿Puede ser que hicieras bastantes viajes de Vitoria a Burgos A ver a Juanito, sí. para ver a Juanito que Sí. jugaba allí? Cuando estaba lesionado, precisamente, Burgos me quedaba relativamente cerca, digamos. Bueno, en aquellas carreteras. Sí, sí, sí. Yo te imagino en Sí. 1127 por aquellas carreteras Sí, hasta Burgos. pero bueno, era mi relación con el fútbol grande, ¿no? Iba a San Mamés a ver partidos de Copa de la UEFA con compañeros que estaban cedidos en el Alavés, pero que pertenecían al Atleti. Ellos eran mis embajadores. Y iba a Burgos, pero por el placer de ver a Juanito, sí, que era en ese momento. ¿Pero le conocías? No. No, para nada, no. Era simplemente por el placer de verlo. Lo conocí más tarde al llegar al Real Madrid. Sí, por el placer de ver a un jugador habilidoso y explosivo, ¿no? Con una personalidad muy fuerte. Ahora que dices lo de que siempre has tenido un libro cerca, claro, ahora sigue siendo raro en el mundo del fútbol encontrarse a alguien leído, ilustrado, que seguramente los hay, pero tenemos todavía esa percepción. En aquel entonces yo no sé si serías todavía una rara avis mayor de lo que podía ser. Pero si te digo el quincho del 86, ¿esto te dice algo? Eso es el Mundial del 86. Nosotros fuimos a la concentración del América de México, que estaba muy cerca, 5 minutos del Estadio Azteca. Eso estaba preparado para los 16 jugadores que convocaba el América en cada partido. Se concentraban ahí en 8 habitaciones, pero nosotros llegamos con una plantilla de 24, con médicos, con preparadores físicos. No había hueco para todos. No había hueco para todos. Entonces, donde había un quincho, o sea, un techo de paja donde hacían los asados los jugadores, hicieron unas habitaciones absolutamente prefabricadas, pero incluso en alguna de las habitaciones quedó la parrilla del quincho dentro de la habitación. Oye, pues a las 5 de la mañana te despertabas y te apetecía hacerte algo ahí. Sí, por si te apetecía hacerte algo, sí. Pero las paredes eran pero tan precarias que si en la habitación de al lado se encendía la luz, te daba el reflejo a ti. O sea, era una cosa terrible. El armario era una especie de caño atravesado en la habitación con 8 perchas. Las piernas no me cabían en la cama, tuve que poner un cajón al final para desplegar todas las piernas y poder dormir. Bueno, la verdad que vivíamos en una situación muy, muy precaria durante todo el Mundial. Bueno, yo siempre digo, es una señal de que el glamour no es tan importante para ganar un campeonato del mundo. Es verdad, tal cual. Pero además aquello era del gusto de Bilardo. A Bilardo le gustaba que viviéramos de una manera precaria, que nuestra vida fuera sacrificada para que nuestro fútbol también fuera sacrificado, ¿no? Y además tenía una virtud, o sea, él elegía de todas las habitaciones la peor, de manera que a ti te quitaba autoridad para quejarte, ¿no? O sea, que vivía en esa habitación y además siendo vecino puerta con puerta de Bilardo, que invadía la habitación permanentemente para hacer comentarios que a mí me dejaban los ojos a cuadros, ¿no? Personaje. ¿Pero a cualquier hora? Sí, a cualquier hora. Él veía algo por televisión y abría la puerta y decía, ¿han visto lo que dijo? ¿Han visto lo que dijo? Está todo dicho. Yo la verdad que lo acababa de ver, pero no había sacado ninguna conclusión, ¿no? Y estaba con un compañero que había sido jugador de Bilardo en Estudiantes de La Plata, y entonces Bilardo se iba y mi compañero
no sentía ni frío ni calor, pero yo me quedaba pensando, digo, pero ¿qué nos quiso decir? No quería interpretarlo, en cambio el otro estaba acostumbrado y no le hacía ni caso, ¿no? Pero sí vivimos en una situación, bueno, muy precaria, ¿no? Hace poco leía un artículo de un periodista inglés que decía, ¿cómo pudimos perder con esos tipos que cantaban como monos en el autobús, que vivían en una situación absolutamente subdesarrollada, que solo le faltaba afeitarse al aire libre? Bueno, pues la conclusión es esa, que para ganar un campeonato del mundo el glamour no es importante. Correcto. Luego, hay alguien que me ha comentado también, de hecho, ha hecho mucho hincapié en esto. Tampoco se lo he dicho a mucha gente que venía a hablar contigo, pero ha dicho, pregúntale cómo era la diferencia de lo que tenía que trabajar en la selección argentina y luego lo que tenía que trabajar en el Madrid, la competencia que tenía. Lo que le pedían en un sitio y lo que hacía en otro. Que en el Madrid tenía que correr y eso él lo llevaba fatal. No, digo, hombre, pero... digo, lo normal es que correr... Sí, no, pero luego me encontré con Bilardo y tenía que correr tanto como corría en el Madrid. En el Madrid, sí, sí. No, prácticamente lo que hacía en la selección yo ya lo tenía masticado en el Madrid, ¿no? Pero, claro, era una época en donde no se veían los partidos televisados ¿No? en Sudamérica. De manera que los entrenadores venían aquí y te decían, yo necesito esto en una pizarra, y tú te ibas haciendo una idea, ¿no? Bilardo decía, fui a Nantes a decirle a Burruchaga cómo tiene que centrar, y luego fui a Madrid a decirle a Valdano cómo tiene que cabecear los centros que tira Burruchaga, ¿no? Yo recuerdo que 5 meses antes del Mundial hacemos un partido en Francia contra la selección francesa de Platini y compañía, candidata para ganar el Mundial, y nos pegaron un baile terrible. Fue en febrero o una cosa así. Diego no la tocó, Maradona no la tocó. Bueno. Luego me enteré que era porque estaba haciendo una pretemporada para llegar al Mundial en las mejores condiciones. Ah. Y de lo que me acuerdo que al terminar el partido, Bilardo me dice, ¿este es tu nivel? Y le digo, sí, lo que ha visto hoy es mi nivel. Ese es el jugador que usted va a tener en México. Y me dice, muy bien, hemos perdido, pero tengo otro jugador que nos va a dar mucho. Y de hecho, jugué todos los partidos, todos los minutos del Mundial, que era el único delantero, que generalmente para los entrenadores es la primera víctima, ¿no? de los cambios. Pero no me sacó ni un minuto, porque, digamos, trabajaba como un centrocampista y bueno, tenía la presencia de un delantero, ¿no? Esto, mira que tú has vivido todo en el mundo del fútbol. Ahora, lo que sí te voy a decir es algo que diferencia lo que era mi experiencia en el Madrid y mi experiencia en la selección argentina. Ya en ese momento, para mí ir a la selección argentina era una semana de alivio. ¿Sí? No era una semana de tensión. Sí, la tensión la viví aquí, en el Madrid. En Madrid me sentía más presionado que en Argentina. Salvo en el Mundial y esas cosas que son palabras mayores, que ya juegas con un cuchillo a la garganta, ¿no? De cada partido. O sea, que esa presión, da igual la trayectoria que no se pasa. Sí. No. El Madrid exige muchísimo. Y hay que estar preparado para esas presiones, ¿no? Es más, yo creo que es aquella lucha más grande que tienen los jugadores para adaptarse a este club. Antes que el talento está la personalidad para afrontar las presiones inherentes al Madrid, ¿no? Aquí empatas un partido y se te viene el mundo abajo. ¿Qué te voy a contar? Todo está, insisto, tú has vivido todo en el mundo del fútbol, en todos los diferentes estamentos, creo que has pasado por todos. Yo que te he escuchado hablar muchas veces sobre todas las épocas, ahora que te escucho hablar de la época del jugador, entiendo que, por supuesto, fue la mejor, lo que más has disfrutado. Y es una época de jugador que creo que lleva a uno de los momentos más importantes de tu vida y, por desgracia, no es bueno, que es la enfermedad que te retira. Tú, no sé si lo recuerdas habitualmente o no, pero ¿tú recuerdas cómo empezó todo aquello? Aquel viaje creo que fue desde Belgrado, la vuelta, que Mendoza, creo que es Mendoza que dice, sí, se acabó. Eso es, sí.
La hepatitis se me hizo muy larga, era una hepatitis crónica. Luego me enteré que yo ya la traía de Zaragoza, o sea, llegué al Madrid con habías hepatitis, convivido con pero ella. estaba muy fuerte mentalmente y todavía la agresividad de la enfermedad no era tan grande. Pero después del Mundial del 86 me empecé a sentir muy mal físicamente. Entonces fui a un especialista. ¿Era cansancio? ¿Era dolor? Sí, Era... cansancio. Yo tenía 30 años, pero no era normal que las piernas se me durmieran, que me agotara de esa manera. Y Ben Hacker me dijo, ¿tú tienes algún problema? Porque me vio que tenía los ojos un poco amarillos y fui a un especialista y bueno, ya me diagnosticó la hepatitis. Y me puso un tratamiento que era bastante agresivo, o sea, eran unas inyecciones que me tenía que poner 2 o 3 días a la semana, que me provocaban fiebre, sudores, en fin. Pero yo me ponía la inyección y jugaba lo mismo. Pero el nivel iba bajando, porque el físico cada vez me permitía menos cosas, ¿no? Hasta que jugamos un partido en Belgrado, eso es así, con 18 grados bajo cero, un partido que perdimos 4-2. Luego la eliminatoria se resolvió aquí en el Bernabéu, como era habitual también en aquellos tiempos. Y yo después del partido calculaba el tiempo en que la inyección me hacía efecto, que eran 4 o 5 horas, hice las cuentas y dijo, me pongo la inyección en el vestuario, voy al avión, aterrizo en Madrid y lo padezco durante la noche en mi casa, ¿no? Pero llegamos al aeropuerto, seguía nevando y el avión se retrasó y cuando salimos ya habían pasado las 4 horas correspondientes. Y me tocó al lado de Mendoza, y Mendoza me vio durante el viaje que yo temblaba, y entonces dijo, hasta que no se recupere no juega más en el Madrid, ¿no? Y al día siguiente, por cierto, me llamó y me renovó el contrato, ¿no? Por 1 año más para que yo viviera todo aquello relajadamente, por lo menos en términos profesionales, ¿no? Y lo cierto es que no me curé. Entonces, En aquel momento, ese partido en Belgrado fue el último. el último, sin Tú saber que era el último, Tú sin saberlo. pero fue el último, sí. Claro, y después tú tenías la intención, supongo, de recuperarte y de seguir jugando, pero claro, supongo que llegó un momento en el que, no sé si en casa o con los médicos, ya está. Es que no. En principio dijimos, en 3 meses lo tienes resuelto. Pero pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, pasaron 9 meses y no estaba resuelta. Bueno, de hecho, estuve más de 10 años luchando contra el virus hasta que lo resolví. Pero claro, cuando lo resolví ya tenía 40 años, no Ya había no estaba vuelta atrás. Me dio mucha pena. Yo soy muy bueno para los hechos consumados. O sea, cuando tengo un problema, siempre he dicho, a partir de aquí, ¿cómo tengo que legislar? ¿No? Bueno, pues cuidarme, no beber alcohol, no jugar al fútbol, en fin, lo que toque, ¿no? Pero fíjate que sueño con eso, sueño que es mi último entrenamiento, que ya no voy a poder jugar más al fútbol, sí. Pero sin embargo, en mi vida normal no es algo que lamente, pero sí debo decir que yo he madurado muy tarde muscularmente. Cuando llegué a Vitoria pesaba 10 kilos menos que cuando llegué al Madrid. Al músculo. Lo que desarrollé fue músculo, pero lo desarrollé tan tardíamente que yo estaba seguro que iba a ser un Modric de este mundo. No sé si Modric, pero sí creo que la enfermedad me quitó 6 o 7 años de fútbol de primer nivel, ¿no? Mira que luego lo intentaste, porque aparece... ¿Por qué no estuviste? La pregunta es ¿por qué no estuviste en Italia 90? Sí, esa Si es una estuviste entrenando para volver. Esto sí. yo lo he escuchado de oídas, pero no sé muy bien qué pasó. Sí, bueno. Hubo algunos episodios aislados. Por ejemplo, cuando yo ya llevaba
5 meses sin jugar, se juega en Argentina la revancha de la final del Mundial del 86. Y Bilardo me llama y yo juego prácticamente todo el partido, a pesar de que era un paciente en ese momento, ¿no? Y bueno, volví a Madrid y ya comuniqué que dejaba el fútbol porque seguía con el problema. Y después de 3 años, a 6 meses antes del Mundial del 90, pasa Bilardo por Madrid y me dice, me falta un Valdano para el próximo Mundial, no encuentro un Valdano. Y yo le decía, sí, que tiene Valdano, le nombraba los nombres propios que en aquella época eran jugadores de nivel, estaba Ramón Díaz, estaba Calderón que jugaba en el Betis, había un montón de jugadores de mucho nivel. Yo sabía que ese comentario no me lo había hecho de casualidad, porque Bilardo cada cosa que dice tiene alguna derivada, ¿no? Y muy poquito después me dice, te propongo un negocio, tú me das 6 meses de tu vida y yo te doy otro Mundial. Y, así como titular. Sí, no está mal, sí. Y yo, que era muy racional, estaba más dispuesto a decir que no que a decir que sí, porque digamos que 6 meses de mi vida para recomponer lo que la enfermedad había estropeado durante 3 años, no me parecía que fuera posible siquiera, ¿no? Pero mi mujer, que me conoce mucho, me dijo, ¿por qué una vez en tu vida no haces lo que sientes en lugar de lo que piensas? Y yo dije, yo lo que pienso es que jugar un mundial es algo a lo que no se le puede decir que no, ¿no? Y le di los 6 meses de mi vida, y cuando llegamos a Roma, faltando una semana para el comienzo del campeonato, me dijo, no te veo, no te veo, no te veo. No lo saqué del no te veo y me quedé en Italia, pero como comentarista de la cadena SER, que era donde estaba trabajando en ese momento, y me quedé sin mundial. No volví a hablar con Bilardo, nunca más, o sea, que rompimos relaciones. Sí, pues te iba a preguntar directamente cuál fue tu respuesta. Pero claro, sí, bueno, sabía perfectamente que no lo iba a sacar del no te veo, porque, digamos, cualquier comentario que pudiera hacerme, yo lo podía utilizar públicamente. Entonces, el no te veo lo dejaba a él fuera de toda sospecha, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando dije aquello de, estuve 6 meses nadando y me dejaron morir en la orilla, que eso llamó mucho la atención en Argentina en su momento, ¿no? Pero también lo hecho consumado y lo incorporé como una enseñanza. Desafié los límites y los límites me ganaron. Porque la verdad que en esos 6 meses sufrí como me imagino. Un animal. Y eso es muy bueno para un futbolista que nos creemos inmortales, saber que existen los límites, ¿no? Sí. Esa fue no sé si lo sientes así, pero ¿puede ser de las primeras veces que tú sientes traición? No, tampoco, no, tampoco. Fíjate que estuvimos sin hablarnos hasta hoy, estamos hablando de más de 30 años, ¿no? Pero no he logrado no quererlo a Bilardo, sí. Me ha parecido siempre muy personaje, me ha hecho reír mucho y tengo un vínculo tan grande con el Mundial del 86 que no... ¿Recuerdas lo malo y luego de repente vuelves al quincho? No cultivo el rencor de ninguna manera, Pero sí que no hemos encontrado un hilo de comunicación desde aquel día, porque claramente se quedó aquello en una nebulosa, ¿no? Hay cosas que no me dijo y que tendría que haberme dicho, ¿no? No te veo, no es una explicación. Pasos atrás. Aitor Gómez.